Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en Stock disponible desde el escenario del Poder. Ahí la ven. Comenzamos a conversar con la defensora de la niñez, con Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo ha pasado esta Hola, cuarentena? Ceci. Muy bien, gracias. Aquí desde la casa, teletrabajando, valorando que uno puede hacerlo Sí, y claro. seguir haciendo funcionar la institución, dadas las circunstancias y la grave crisis que está enfrentando mucha gente en condiciones de Ujú. verdad muy indignas y muy complejas. Así que hay que agradecer esa Sí. posibilidad. Patricia la podríamos estar llamando en un día muy especial para los niños y niñas de Chile, ¿no? Porque se aprobó finalmente el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada, así se llama, y que sería lo que sustituye al Sename. ¿Es solo Mm. un cambio de nombre, cree usted? ¿Y qué esperanza tiene usted puesta en este organismo como defensora de la niñez? Bueno, la verdad es que no muchas, porque como lo sostuvimos durante toda la tramitación, efectivamente este proyecto, además de cambiar el nombre, de cambiar o trasladar el servicio desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Desarrollo Social, no hace modificaciones muy estructurales. La comisión Ya. mixta que lo vio trató de hacer algunos arreglos. Yo creo que efectivamente muchas de las recomendaciones que nosotros planteamos en términos de reformas que siguen sin ser estructurales se acogieron, pero se incluyó una norma que me parece bien relevante en la comisión mixta y que tiene que ver con condicionar la vigencia de este servicio a que se apruebe la ley de garantía, que es una ley básica, una ley marco, que además como país somos el único país en la región que carece de eso y que pretende, ¿Ya? por tanto, entonces establecer cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y desde qué paradigma entonces tiene que comportarse ese Perfecto. servicio. Y eso nos ¿Ya? parece que es una alternativa positiva, más allá de que seguimos sosteniendo críticas que se asocian a la dificultad de entender por parte del Ejecutivo de que acá había que hacer una modificación estructural real que este proyecto de ley no contempla. O sea, sin esa otra orgánica sería solamente un cambio de nombre. Así es. ¿Ya? ¿Y tiene usted esperanza en que se va a aprobar entonces? Así como Mira, está con la esa verdad orgánica. es que estamos un poco dudosos porque se han oído voces de personas que quisieran ir al Tribunal Constitucional Ujú. denunciando esta norma a la que he hecho alusión. También se ha hablado de la imposición de un veto presidencial. Ámbitos que de ¿Ya? verdad a mí me parecerían muy sorprendentes y que yo espero que, al menos en lo que tiene que ver con el veto presidencial, el presidente no se exponga a una situación de esa naturaleza, porque esta norma lo que hace es precisamente poner en el centro los derechos humanos de los niñas, niñas y adolescentes. Y uno esperaría Ya. que la subsecretaria de la Niñez, cuya responsabilidad es velar por los derechos de esas personas, en vez de tratar de promover que esto no prospere, tal como logró salir de la comisión mixta, debiera empujar que efectivamente estas dos normas salgan al mismo tiempo y de esa manera Claro. se logre mejorar y potenciar una institucionalidad que hoy día ciertamente no da el ancho y que por muchos años lo que ha promovido más bien son espacios de Ujú. vulneración de los derechos y de la vida de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Pero ahí me perdí, ¿no? ¿Por qué alguien se opondría entonces a hacer esta norma de que se clarifiquen los derechos realmente de los niños y niñas? ¿Qué es lo que qué temen, digamos? ¿Qué podrían temer? Porque, mira, hoy día la votación no fue unánime. Tú ves que hay parlamentarios que rechazaron esto y lo rechazan porque, por ejemplo, sostienen que los niños no tienen derecho a la autonomía progresiva y que eso Ya. lo que hace es infringir el derecho de los padres a guiar su educación. Entonces hay temas que evidentemente son mucho más profundos y que de verdad llaman la atención, habida cuenta de que como país nosotros el año 90, o sea, han pasado 30 años, ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño y estamos obligados como país a respetarla. O sea, hoy día hubo un parlamentario que dijo que las convenciones internacionales tenían rango legal, una situación que Mm. ciertamente no resiste ningún análisis desde el punto de vista normativo del derecho internacional. Entonces uno esperaría un poquito de rigor en quienes están legislando para efectos de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean efectivamente respetados. Claro. ¿Usted es defensora de la niñez, pero también de la adolescencia, o se hace un quiebre Sí. ahí, la ley hace un quiebre? O sea, niños, niñas y adolescentes se entiende toda persona menor de 18 años. Lo que ocurre es que la Claro. distinción está en que niño y niña se define entre los 0 y los 14 años y luego entre los 14 y los 17 o entre los 13 años y entre los 14 y los 17 hablamos de adolescentes. Esa es la Ya. situación en la cual en definitiva se ha generado ese acuerdo
y mi perrita está en desacuerdo, por eso ladra. Cleo, no ladres. Sabemos que Espera Cleo que es yo su regalona. Sí. Es un poco regalona, pero aquí la vamos a tratar de controlar. Oiga, ¿cómo usted tiene hace cuántos años que fue nombrada defensora Patricia? Y la primera en la historia de Chile, además, ¿no? Sí, la primera. Ayer cumplí 2 años en el cargo, Ya, 2 de porque 5. sí, 2 de 5. Si bien mi designación se produjo en el Senado el 18 de abril del 2018, yo asumí el cargo el 1 de junio del 2018. Y Así se lo pregunto que... esto, ¿Mm? Patricia, se lo pregunto porque en su experiencia como defensora, ¿cuánto realmente se ha avanzado? ¿Cuánto el Estado de Chile, no hablo de este gobierno, hablo del Estado en general, ha avanzado en el cuidado de sus niños más vulnerados y más vulnerables? Se lo pregunto por el caso de Hualpén, que se conoce recién, horrible, ¿no? Una red de prostitución ahí en el Hualpén. En el caso de Osorno, ustedes han sido parte creyente en ambos, ¿no? ¿Qué significan esos casos a esta altura? Mira, la verdad es que uno quisiera, por decencia a estas alturas, responder que un país como Chile sí ha avanzado. Y lo cierto es que el avance ha sido más bien de maquillaje, pero en términos profundos y estructurales, los niños siguen estando expuestos a situaciones que evidentemente son insostenibles e intolerables en cualquier país del mundo. Tú mencionas 2 experiencias que son bastante brutales y que tienen que ver con la incapacidad del Estado de proteger a niños, que son los más vulnerados en sus derechos y más vulnerables y que además son su exclusiva responsabilidad, como son los casos de Hualpén, donde no solo hablamos de acciones sexuales cometidas contra niños pequeños, sino que además de denuncias de adopciones irregulares, que Sí, añade un elemento más muy complejo. Y también está el caso de Parque de los Ríos en Osorno, donde además. también hay hechos de naturaleza y de connotación sexual. Por lo Ujú. tanto, evidentemente el Estado no ha avanzado y no ha tenido el sentido de urgencia. Y no solo lo decimos nosotros en la Defensoría de la Niñez, lo dice el Comité de los Derechos del Niño, que el 2018, a propósito de la investigación en razón de la muerte de Lisette, que todavía no encuentra culpables, recordémoslo también, dijo que en Chile se habían violado y se violan grave y sistemáticamente los derechos humanos de estos niños. Pero ¿sabes qué, Freddy? Además hay un problema que es que nuestra sociedad tampoco evoluciona. Para contarte una experiencia, por ejemplo, se lanzó con mucho bombo una residencia de alta especialidad que está en Providencia, ¿no? Donde se atiende a niños que tienen temas de salud mental muy complejos, etc. Y los vecinos lo que hacen es denunciar permanentemente el comportamiento de los niños porque escuchan música, porque tienen conductas que a veces implican gritos y cosas de esa naturaleza y hacen que seguridad ciudadana vaya permanentemente. Entonces, también hay una lógica donde la propia sociedad discrimina ¿Ya? y pretende dejar fuera a estos niños sin entenderlos como parte de nuestra responsabilidad también. Entonces yo creo que es un tema bien global que desafortunadamente si no cambiamos todos desde estas Sí. concepciones que tenemos es muy difícil que implique respuestas debidas a los derechos de los niños. Pero Patricia, todos nos escandalizamos, ¿no? Con el caso de Lisset y las 2 comisiones investigadoras que se hicieron en la Cámara de Diputados del Sename. Pero este caso, puntualmente, ¿no? Hablemos del caso de Hualpén. Una directora que, según la investigación y según también por algo ustedes también se creyeron, según la madre de 2 de estos menores de 6 y 8 años, estaban siendo prostituidos a cambio de dinero, ¿ah? O a cambio de ayuda, bueno, de dinero, prostitución finalmente infantil. ¿Qué, ¿Cómo un Estado, entonces, después de todo lo que pasamos, se puede llegar a hacer esto, digamos? ¿O cómo se Bueno, avanza para que no ocurra esto? es que ese es el tema que yo he planteado permanentemente. De hecho, yo lo decía, lo he dicho en el Congreso, lo he dicho en entrevistas. Yo creo que acá tenemos que dejar de estar en estas lógicas de escandalizarnos, de salir todos haciendo tremendos discursos y alocuciones por la televisión y poner las manos a trabajar, pero trabajar en términos concretos. Y por eso es que a uno le molesta que a nivel parlamentario y que a nivel del Ejecutivo no existe un compromiso cuando todos saben que esto no es una reforma estructural al Servicio Nacional de Menores y que por tanto las deficiencias manifiestas que esta institucionalidad tienen efectivamente necesitan ser resueltas de una manera distinta. ¿Y por qué sigue ocurriendo? Porque no se pone el énfasis en una acción del Estado que es inicial y que tiene que ver con prevenir. Porque el Estado no puede estar diciendo, bueno, saqué a la persona que abusó, ahora cambié al director, cambié la residencia, cambié a los niños, pero ¿quién le devuelve a esos niños la indemnidad sexual? ¿Quién les Claro. resuelve el impacto psicológico y el daño significativo que para sus vidas
implica una agresión de esta naturaleza, ¿quién se hace cargo de eso en un país que además no tiene una estructura que repare a las víctimas de estos delitos? Entonces, de verdad, acá es imperioso que se entienda que la primera misión de un Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes es prevenir vulneraciones de derechos a su respecto. Y por tanto, construir desde ahí un sistema donde lo central esté puesto en la prevención y no estemos siempre reaccionando cuando además reaccionamos mal. Y por eso es que yo te digo, asociado a lo primero que conversábamos, la importancia que tiene esta norma que deja en suspenso o exige más bien para que entre en vigencia el Servicio de Protección Especializada la ley de garantía, porque es en esa ley de garantía donde se establece la institucionalidad responsable de la prevención y entender esto desde un sistema que en realidad lo que debe propender es a que ningún niño sea víctima de nada, no a estar respondiendo cuando los niños sean víctimas, porque ahí ya estamos llegando tarde. Entonces, ese es el desafío. Y como telón de fondo de toda esta intriga también, Patricia, y nos comentaba así el diputado René Zaffirio, que ha sido uno de los presidentes de estas comisiones investigadoras, hay mucho dinero de fondo, ¿no? El Estado chileno pasa miles de millones de pesos y eso ya crea un poder, ha sido también coto de caza de ciertos partidos políticos, el puesto del Sename, y además hay un negocio suculento de parte también de estas empresas que atienden a estos niños, amparados, entre comillas, amparados, digo, ¿no?, por el Estado. O sea, hay 5 organismos colaboradores que son los que concentran todo el dinero del Estado en términos de la subvención. Una de esas organizaciones es Fundación Mi Casa, que es la responsable de Parque de los Ríos en Osorno. Por lo tanto, ¿qué rigurosidad se tiene al efecto de verificar que estas organizaciones no vulneren derechos humanos? Que es otro de los puntos que para nosotros era central en este proyecto de ley. Organizaciones colaboradoras que han propiciado, tolerado o en cuyos lugares se han cometido vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden reacreditarse en el nuevo servicio, porque si no es un escándalo que no resiste análisis. O sea, ¿cuál es la consecuencia para mí como organismo colaborador de no haberme hecho cargo de prevenir aquellas vulneraciones? No, la consecuencia es que se puede reacreditar. Siga para adelante nomás y hacemos como si esto no hubiese ocurrido. Perdón, pero la vida de los niños no tolera eso. Al menos desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez eso es intolerable. Pero eso no se quiere entender muchas veces por el Ejecutivo y empiezan con estas lógicas de la politiquería, si me permites la expresión, de que el obstruccionismo, de que tienen provecho político. A mí no me interesa ningún provecho político porque mi cargo es de autonomía total y de cero dependencia de ningún político. A mí lo que me interesa es que en este país los niños, niñas y adolescentes que llevan 40 años siendo vulnerados en sus derechos, de una vez por todas tengan una respuesta estatal coherente. Y esa es la responsabilidad que tengo en este cargo, si no, no hubiese postulado. Entonces, en el fondo, lo que uno espera es mayor comprensión y un comportamiento acorde con ese deber de quienes tienen roles particularmente relevantes para cambiar la vida de los niños. Sí, cuando asumió este gobierno, asumió con el eslogan, ¿no?, de los niños primero, que había impuesto Evópoli, que han estado los niños primero en este gobierno y cómo ha sido también el actuar del ministro de Justicia, ¿crees tú, Patricia, que es el jefe, ¿no?, del Sename finalmente? Los niños no han estado primero. Puedo graficarlo en que hasta el día de hoy el Ministerio de Salud todavía no entrega insumos de protección y de prevención del COVID en los recintos de Sename. De hecho, eso originó que UNICEF tuviera que hacer una donación para que lleguen a dichas residencias estos insumos. Ya tenemos 29 niños contagiados. Entonces, ¿de qué niños primero me hablan? Si cuando uno habla de los niños que son exclusividad y responsabilidad del Estado, uno debiera partir por ahí, en la prevención, ¿no es cierto? Solo lo pongo como ejemplo. Tienes niños que no tienen acceso al agua. Se murió un niño de 1 año en la provincia de Petorca en condiciones de hacinamiento, sin el agua suficiente. Tenemos un recurso de protección pendiente en Valparaíso y lo que el Ministerio de Salud sigue sosteniendo es que da lo mismo y que con el agua que tienen pueden vivir. Entonces, ese nivel de indolencia es los niños primero. A mí me parece que queda de manifiesto en esos 2 ejemplos y en muchas otras cosas más que podríamos describir un programa entero, que no es así. Y en el sentido del ministro de Justicia, déjame decirte que desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez, yo siempre he encontrado respuestas oportunas, directas, transparentes de parte del ministro Larraín. Y en ese sentido creo que una cosa que lo manifiesta muy claramente es que
cuando él toma conocimiento del convenio aberrante entre la ANI y el Servicio Nacional de Menores, él decide dejarlo sin efecto, en contraposición a lo que desde Sename se pretendía. Y también en el caso de Huelpen, que recordarás tú, el Servicio Nacional de Menores no quería trasladar a los otros niños que seguían en esa residencia, él toma una decisión y efectivamente, contrariando la posición de Sename, dispone a través del subsecretario de Justicia el traslado de los niños, situación que gatilló después en la renuncia de la exdirectora Susana Torta. Por lo tanto, acá, efectivamente, quien dirige desde la perspectiva estructural el Servicio Nacional de Menores es el ministro Larraín, pero yo creo que él tiene de partida una claridad del rol de la Defensoría de la Niñez que desafortunadamente yo no veo en otros ministros, salvo en la ministra Rubilar y en el ministro Blumel en algunos casos. Y desde esa perspectiva a mí me parece que el comportamiento de Sename ha quedado contradicho en dos ámbitos bien cruciales por parte del ministro en razón de lo que correspondía a los derechos de los niños. Y ustedes hicieron un estudio, la Defensoría, que también demuestra que los propios niños y niñas están muy conscientes de que nos están respetando sus derechos en Chile. Sí, pues. Es que, de hecho, fue muy heavy porque nosotros hicimos el estudio, lanzamos el estudio la semana pasada, ya ni sé qué día es hoy, porque como es el día de la marmota, que todos los días son como iguales. Parece que viernes. Claro. Lanzamos el estudio la semana pasada y 2 días antes había salido un estudio en un medio de comunicación donde les preguntaban a los papás qué creían que sus hijos sentían. Entonces uno dice, pero ¿por qué no le preguntáis a los niños lo que sienten, digamos, en vez de estar haciendo este intermedio, ¿no? Bueno, nuestro estudio de opinión le pregunta a los niños, niñas y adolescentes. Y es súper potente, Freddy, porque entrevista no solo a niños entre primero básico y cuarto medio, sino que además, en este contexto del estudio, uno de los requisitos que nosotros ponemos como Defensoría de la Niñez es que los niños participen como coinvestigadores. Entonces, la construcción de la encuesta estuvo trabajada por la consultora y por 119 niños que participaron en distintas etapas de la construcción. ¿Ya? Entonces es bien relevante desde esa perspectiva. Y sí, ahí surgen dos antecedentes importantes, muchos más, está en nuestra página web y todo, pero para un poco la pregunta. El 89,9% de los niños ha oído o sabe de sus derechos, lo que es importante porque eso les permite también decir, ¿sabe qué? Yo tengo derecho a esto, respételo. Pero un 81% cree que los adultos solo los respetan algunas veces. Mira. Y yo creo que ese es un llamado de atención súper potente para todos los que somos adultos, pero también es muy coherente con la sociedad chilena que es enferma de adultocéntrica y con un Estado que también es enfermo de adultocéntrico, donde los niños, niñas y adolescentes no tienen espacios reales de opinión, de participación y donde se conciben esos espacios, cuando se dan, como decorativos, ¿no es cierto? La foto para que aparezca el niño y yo salgo como abrazando a los niños, pero también entendido como un favor en circunstancias que hay un derecho humano asegurado a los niños, niñas y adolescentes, que es el derecho a opinar, ya que su opinión sea tenida debidamente en cuenta. Yo soy de la generación de cuando era chico, te armaron una mesa para los primos y los adultos en otra para que no molestáramos, ¿no? La mesa del pellejo. Ha cambiado un poco la mesa del pellejo. Ha cambiado un poco. ¿Quién no comió comió la mesa del pellejo? Obvio. Sí, o sea, ha cambiado en el sentido de que hay una generación bien empoderada, te diría yo, donde queda de manifiesto, o sea, el remesón del país lo gatillaron los adolescentes, los secundarios. Y eso pasó el 18 de octubre del 2019, pero ha pasado el 2006, pasó el 2011, o sea, lo que te quiero decir es que esta es una manifestación de que hay una generación donde tú tienes como adulto la responsabilidad de asegurarles el ejercicio efectivo de sus derechos y no puedes seguir dejándolos fuera, evitando que tengan espacios de participación porque ellos no solo son agentes claves de su propio desarrollo, sino que son una contribución para el país que de verdad no nos podemos perder. Entonces ahí hay un desafío que es sustantivo, creo yo. Patricia, nos quedan 3 minutos, la última pregunta, pero el mensaje que le daría a las autoridades, no sé si, bueno, lo hiciste uno a través de la mesa del COVID, pero al presidente de la República y a las autoridades en la defensa de los niños dentro de esta pandemia, ¿qué le dirías?
Presidente, ministros, vean a los niños, niñas y adolescentes, sepan que están ahí, que están sufriendo, que son víctimas de esta crisis también, y más que los adultos, y que si siguen sin verlos, ninguna de las medidas va a ser pertinente y atingente a lo que ellos necesitan. Hoy día nosotros seguimos demandando eso, y lo seguimos demandando porque vemos el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que intervenir en muchos casos donde están siendo vulnerados sus derechos, y porque hemos esperado desde que se inició esta situación que de verdad la respuesta sea distinta, y desafortunadamente no las hemos encontrado. Sepan además que los niños, niñas y adolescentes necesitan información también. Necesitamos hablarles a ellos y a ellas. No es casualidad que líderes mundiales hayan generado espacios de comunicación directa con los niños, niñas y adolescentes, porque eso tiene que ver con reconocerlos como otros tan válidos y tan dignos como los que estamos conversando hoy día en esta entrevista. Si eso no pasa en este país, no solo estamos vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que además estamos perdiendo la posibilidad de generar un país y una sociedad mucho mejor, que realmente promueve y considera a todos como iguales y como dignos, que es lo que mandata hoy día incluso nuestra Constitución. Patricia, te enviamos un abrazo grande, grande a la distancia. Muchas gracias por la entrevista, que estés bien. Muchas gracias a ustedes, un abrazo también, que estén bien. Sí, muchas gracias. Hacemos una pausa, gracias Patricia. Volvemos con La Franja de Daza, con Mauricio Daza, aquí desde el escenario del Poder Stock Disponible. No te vayas de la sintonía. Chao, Patricia. Chao.